Muy bien, jovencitos. Vamos a iniciar en esta tarde una clase de recuperación, la clase correspondiente el día lunes, ¿no? Que por N razones no se pudo desarrollar. Bien, entonces vamos a ver esta parte que es la famosa o el estudio de la segunda ley de Newton. Nosotros habíamos estudiado, pongan presente en el chat todos, por favor, ¿ya? Pongan la palabra presente en el chat para registrar su asistencia. Bien. Repito, lo que vamos a ver es la continuación de lo que es el estudio de las leyes de Newton. Ya cuando vimos el tema de estática, nosotros vimos la primera y la tercera ley de Newton, la ley de inercia y el principio de acción y reacción. Ahora, en esta parte, donde ya el sistema en estudio no está en equilibrio, pero sí de alguna manera estudiaremos las distintas interacciones que tiene la fuerza con el medio que la rodea, pero ya en un sistema no equilibrado o un sistema acelerado, que es lo que corresponde al estudio de la dinámica. Bien, vamos a iniciar entonces. Comenzamos con el objetivo. 1. Comprender y conocer los conceptos de inercia y masa. 2. Analizar la causa del movimiento de los cuerpos. 3. Relacionar y describir los conceptos de fuerza y aceleración y aplicarlos en el caso del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? El mapa conceptual. Dinámica, ¿qué es inercia? ¿Qué es masa? Se va a explicar. Y la famosa segunda ley de Newton. ¿Bien? Y empezamos. Dinámica lineal. ¿Qué es inercia? Inercia ya lo vimos cuando vimos estática y lo volvimos a ver cuando vimos movimiento vertical de caída libre, ¿no? ¿Qué es la inercia? Es la medida o la tendencia que tiene un cuerpo o sistema de mantener su estado de movimiento o reposo. Bien, la medida de la inercia indirectamente es la masa. La inercia en la física es la propiedad que poseen los cuerpos de oponerse a un cambio de estado de reposo o movimiento en el cual se encuentra. Como tal, la inercia es la resistencia ofrecida por un cuerpo a la alteración de su estado de reposo o movimiento. Si está en movimiento, es esa resistencia que va a ofrecer a ser detenido. Y si está en reposo, sí, es esa resistencia natural que va a ofrecer a ser movido, ¿no? Inercia. Listos. Veamos. Mire, mi amigo está en el carro, viaja, impacta en un muro. Mire lo que pasa. ¿Sí? A mí me pasó algo con una bicicleta y un muro así. Y al otro lado había una chica con una minifalda. Yo por chismoso, mira lo que puede pasar, sin cinturón. ¿Cuál es la explicación de esto? Este hombrecito está en el carro y tiene la misma velocidad del carro, pero cuando el carro impacta con el muro, ¿sí? Él tiende a mantener, o sea, su cuerpo se resiste a detenerse y sigue con el movimiento inicial que tenía. Claro, por acción de la gravedad va a caer y va a impactar. A eso le llamamos inercia. ¿Ven? El auto y el chofer viajan a la misma velocidad. Pero luego del impacto, el chofer trata de mantener su estado inicial de movimiento y sale despedido del auto con la misma velocidad a la que tenía en el instante del impacto. Allá esto, mira, algo parecido vimos. Mira, lo logró, cómo salta la chica. En este caso, mira, mueve el mantel y el libro y la jarra tienen inercia, o sea, tratan de mantener su estado inicial de movimiento. ¿Por qué? Porque la fuerza fue aplicada al mantel. Aun cuando hay fricción, el movimiento es en el líquido, pero no se desplazan. Le transmite un poco de energía, ¿no? Y hay movimiento en el líquido, pero no hay un desplazamiento. El vaso y el libro conservan su estado inicial de reposo, ya que tienen
ya que el que experimenta el movimiento es el mantel, ¿no? Muy bien, eso es inercia. Masa, M o M mayúscula o M minúscula. Bien, vamos a ver qué es masa. Desde el punto de vista de la mecánica, la masa de un cuerpo es la medida de su inercia. Así, por ejemplo, si golpeamos con un bate una pelota de bowling y otra de golf, será mucho más difícil poner en movimiento a la pelota de bowling, de boliche que le llamamos, ¿no? Debido a la gran cantidad de masa o a la mayor masa que tiene que la pelota de golf. Mayor inercia. Con la misma fuerza ambas, la que se mueve más rápido es él, debido a la menor cantidad de masa. ¿Qué es la masa? Es la cantidad de materia contenida en un cuerpo. ¿Bien? Eso es la masa. Es la cantidad de materia contenida en un cuerpo. Pero físicamente también se dice que es una medida de la inercia, ¿no? Ahí está. Es una medida escalar cuya unidad en el sistema internacional es el kilogramo, masa, inercia. Segunda ley de Newton. El estudiante o los estudiantes que han llegado recién, por favor, pongan presente en el chat para registrar su asistencia. ¿Bien? ¿Qué me dice la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton está asociada a lo que comúnmente llamamos en física causa y efecto del movimiento. ¿Sí? ¿Qué es la causa del movimiento? Una fuerza, ¿no? Y el efecto producido en el movimiento, aceleración, cambio de velocidad. Y a esa relación se le establece a través de un modelo matemático que Newton dedujo en forma experimental. Mire, dice, también llamada ley de fuerza, enuncia que la aceleración que experimenta un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta, fuerza resultante, que actúa sobre él, y ambas, la fuerza neta y la aceleración, tienen la misma dirección. Dicho en otras palabras, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza resultante que actúa en la dirección del movimiento generado. ¿Bien? ¿Y quién es la constante de proporcionalidad? Es la masa. La aceleración es directamente proporcional a la fuerza. ¿Bien? En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de masa es el kilogramo, la unidad de fuerza es el newton y la de aceleración el metro por segundo al cuadrado. Según esto, un newton es aquella fuerza que produce un cuerpo de 1 kilogramo de masa o que le produce. Mira, un newton es aquella fuerza que se produce a un cuerpo de 1 kilogramo de masa. Una aceleración de 1 metro por segundo. ¿Sí? Yo le doy una fuerza de 1 newton a 1 kilogramo de masa y este adquirirá movimiento con una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. En síntesis. ¿Ven? Según esta ley, si se incrementa la aceleración del cuerpo, manteniendo constante de masa, se debe incrementar la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo en relación directa. Mira, tengo un cuerpo que le aplicas una fuerza F, adquiere una aceleración, esta masa. Pero dice que si le duplicamos la fuerza a esa misma masa, la aceleración que va a experimentar es el doble. Se halla en la proporción de 1 a 2. Se duplica. ¿Bien? Si la masa de un cuerpo se incrementa manteniendo la fuerza constante neta que actúa sobre él, la aceleración disminuye en relación inversa. ¿Ve? Yo le aplico una fuerza a esta masa M
la aceleración A. Pero si duplico la masa, aplicándole la misma fuerza, la aceleración ya no aumenta, disminuye a la mitad. ¿Por qué? Porque la fuerza y la aceleración, ¿sí?, son directamente proporcionales, pero la masa y la aceleración son inversamente proporcionales. A mayor masa, menor aceleración. ¿Bien? A ver. A continuación vamos a utilizar la segunda ley de Newton para analizar varios casos de movimiento rectilíneo de un cuerpo de masa m. Cuando sobre un cuerpo actúa una fuerza F, mira, un cuerpo, fuerza, aceleración. ¿Sí? ¿Qué va a suceder aquí? Aquí se va a cumplir también. Cuando sobre un cuerpo actúan dos fuerzas. ¿Ven? O cuando actúan fuerzas en sentido contrario. La aceleración tiene la misma dirección de la mayor fuerza, en este segundo caso. ¿Cuál es la mayor fuerza? De repente tienen el mismo sentido. Aquí las fuerzas apuntan en el mismo sentido, ese será el sentido de la aceleración. Y aquí lo mismo. La fuerza 1, en este caso particular de aquí, la fuerza 1 es, aquí es mayor. ¿Ya? A ver. ¿Por qué? Así. ¿Por qué? Porque la aceleración tiene el mismo sentido que esta fuerza. Esta fuerza 1 es la que va a determinar el sentido del movimiento y tiene que ser mayor que la fuerza 2. ¿Sí? La aceleración tiene la misma dirección que la fuerza mayor. Bien, ahí lo tenemos. Vamos a ver. Cuando sobre un cuerpo actúan dos fuerzas que son mutuamente perpendiculares. Mira, tengo estas dos fuerzas. ¿Cómo calculo esto? ¿Dónde se mueve? La aceleración va a tener que tener el mismo sentido que la fuerza resultante. Y este móvil va a tomar el movimiento en dirección de esta fuerza resultante. ¿Sí? Ahí está, ¿ve? Ahí lo tenemos. La fuerza resultante, esto ya lo sabemos por vectores, ¿no? Le aplicamos es F1 al cuadrado más F2 al cuadrado. Y la fuerza resultante, según Newton, obviamente va a ser masa por aceleración. Siempre. Masa de este cuerpo por la aceleración producida. Cuando sobre un cuerpo actúan varias fuerzas y se conoce la dirección de su movimiento, ¿sí? Que se encuentra definida por la dirección de la aceleración. En este caso, solo las fuerzas que actúan sobre la dirección del movimiento influyen en el valor de la aceleración. Miren, ¿ve? Fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, fuerza 4. ¿Cómo calculo? Las fuerzas resultantes serán las fuerzas que apuntan hacia la derecha menos las fuerzas que apuntan hacia la izquierda. F1 más F2 más F3 menos F4. Eso sería la fuerza resultante, que actúa en la dirección del movimiento, es masa del cuerpo por la aceleración. Ojo, profe, ¿y por qué no participa el peso ni la reacción normal en este análisis? Porque el peso y la reacción normal son perpendiculares al movimiento. Es decir, que en síntesis, cuando aplicamos esta segunda ley de Newton, que es fuerza igual a masa por aceleración, esa fuerza resultante debe ser la resultante de las fuerzas en la dirección del movimiento. ¿Sí? Mucho cuidado con ello. Mire aquí. Tengo esta fuerza 3, esta fuerza 2 y esta fuerza 1. Esta fuerza 3 es perpendicular a la dirección del movimiento. Entonces será la fuerza neta que actúa en la dirección del movimiento, voy a considerar F1 menos F2.
igual a la masa del cuerpo por la aceleración. Esa es la relación matemática entre causa y efecto del movimiento, o también conocida como la relación de la segunda ley de Newton para sistemas acelerados. Las fuerzas perpendiculares a la dirección del movimiento rectilíneo siempre se anulan. O sea, no es que se anulen, sino no entran en el análisis, porque analizaremos solo las fuerzas que generan movimiento, y para ello estas tendrán que actuar en la dirección del movimiento. Miren, cuando un cuerpo se resbala por un plano inclinado, ¿sí? Miren lo que va a suceder. Este es un plano inclinado. Él es la reacción normal, él es el peso, y esta es una fuerza de 24 newtons. El movimiento de este bloque, o posible movimiento, está en este caso en la misma dirección que el plano inclinado. O sea, la dirección del movimiento será oblicuo con un ángulo θ en esta dirección. ¿Sí? Esta fuerza está contraria al movimiento. La normal es perpendicular. El peso se va a descomponer. Una componente tiene la dirección mg seno de θ, mientras que la otra tendrá mg coseno de θ en la dirección del movimiento. Mire aquí. ¿Ven? Se descompone. Si él es θ, vea usted, si este angulito es θ, ¿sí? Él es 90. A ver, tendríamos, ¿no?, una forma de reconocer el ángulo θ. Miren, vamos a hacer líneas auxiliares. Prolongo, prolongo, ¿sí? Si él es θ, él es complemento de θ. Él es el complemento de θ y este angulito es θ. ¿Sí? Por una paralela, ¿no? Ahí está. Ya conozco ese angulito θ. ¿Sí? ¿Qué se ha hecho aquí? Él sería, a ver, esta componente. Lo que quiero, lo que tengo. Cateto adyacente. A ver, a ver, si lo he hecho. Creo que se me chispoteó. No. A ver, una línea paralela. Sí. Él también será θ. Complemento de θ, él es θ. Así. Si él es θ, por opuestos por el vértice, él es θ. Este angulito que está acá, por alternos internos será θ. Sí, ahí está, la geometría. Ahora sí, él es lo que quiero es igual a lo que tengo. Cateto puesto sobre hipotenusa. Por eso que es mg seno de θ. La componente del peso en esta dirección. La componente del peso en esta dirección vertical es él. Lo que quiero, lo que tengo. Adyacente sobre hipotenusa, esta componente sería mg coseno de θ. Como tengo las dos componentes del peso, ya no trabajo con este vector, trabajo con esos vectores. ¿Vio? Y teniendo presente que la fuerza es perpendicular al movimiento, se anula. Esta fuerza y esta fuerza no entran al análisis, porque el movimiento es en esta dirección. ¿Bien? Es decir, la aceleración será en ese sentido. Y a partir de aquí sería mg seno de θ. Considerando esta fuerza de 24 newtons, que no la puse aquí, podría, en forma formal, sería mg seno de θ menos, contrario al movimiento, sería 24, igual a masa por aceleración. ¿Ven? Ahí tendríamos la aplicación de la segunda ley de Newton, ¿sí?, en la dirección del movimiento del cuerpo. Aplicando el aprendido.
A ver, un momentito. Listo. Vamos a ver algunas aplicaciones. Mire usted. Sencillitas, ¿eh? Problema 1. Un cajón de 16 kilogramos que realiza un movimiento rectilíneo uniformemente variado cambia su rapidez de 9 a 17 metros por segundo en un intervalo de 4 segundos. Determine el módulo de la fuerza resultante sobre dicho cajón. Solución. Esquema del problema. Ahí está el cajón. En un instante tiene una velocidad de 9 metros por segundo al cuadrado y en otro instante su velocidad es 17 metros por segundo al cuadrado en un intervalo de tiempo de 4 segundos. Como hay un cambio de la velocidad, este cajón tiene aceleración por cinemática, ¿no? Es un cajón de 16 gramos que acelera debido a la presencia de una fuerza en esta dirección del movimiento. ¿Sí? Por cinemática, usted sabe que la aceleración es la variación de velocidad por el tiempo. Velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Ahí está. 17 menos 9, eso es 8 entre 4, te da 2. Metro por segundo sobre segundo, eso me da 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué hemos conseguido? La aceleración que experimenta ese cajón por un tema previo conocido como cinemática. Ahora, por la segunda ley de Newton, ¿qué me dice? Que la fuerza resultante en la dirección del movimiento es igual al producto de la masa del cuerpo por la aceleración que experimenta dicho cuerpo. Esta fuerza resultante es F. La masa del cuerpo, 16 kilogramos. La aceleración que experimenta, 2 metros por segundo al cuadrado. 16 por 2 es 32. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, eso es Newton. Entonces, esta fuerza total que experimentará en la dirección del movimiento es de 32 newtons. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bien. Continuamos. Aplicación número 2. ¿Sí? Los estudiantes que han llegado recién y no te has anotado en el chat, pon presente para tener tu asistencia. ¿Sí? Si no ha puesto presente en el chat, ponga presente, por favor. ¿Bien? Gracias. En el sistema mostrado, determine el módulo de la fuerza F. Considere la masa del bloque 16 kilogramos. Este sistema es liso, o sea, no hay rozamiento. ¿Sí? Mire. Solución. Profe, el peso y la normal no intervienen aquí. ¿Por qué? Porque son fuerzas perpendiculares al movimiento. Y el movimiento, según la dirección de la aceleración, es horizontal y hacia la derecha. Por la segunda ley de Newton. ¿Ve? Dirección del movimiento. La fuerza resultante es sumas de fuerza a favor del movimiento. ¿Qué fuerzas tienen la misma dirección del movimiento? Menos la suma de las fuerzas en contra del movimiento. ¿Qué fuerzas están en contra del movimiento? Y esto es igual al producto de la masa del cuerpo por la aceleración que experimenta. A favor, 160 newtons. En contra, 56 y F. Menos 56 menos F. L es igual, ¿a qué? A la masa de este cuerpo, 16 kilogramos. La aceleración que experimenta, 4 metros por segundo al cuadrado. 16 por 4 es 64. ¿Sí? Esto es, ya. Aquí hubo un lapsus. No. 64. Sí. Lapsus. 160, ¿no? Porque, no. Está bien. Se restó, ¿no? Sí. Se restó. Ahí está. 104 menos F, ¿no? Eso es igual a 64. Pero kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, ustedes ya saben que él es Newton. ¿Ven? Entonces, él viene al primer miembro, él va a restar, F sería 40 newtons. Esta fuerza
es 40 newtons, ¿sí? Aquí no hay equilibrio. La suma de fuerzas que actúan hacia la derecha es igual a la suma de fuerzas que actúan hacia la izquierda. Bien, ¿preguntas hasta aquí? Analizar y observar detenidamente la dirección del movimiento y la aceleración me va a indicar o me va a dar la idea de qué fuerzas están a favor del movimiento y qué fuerzas están en contra del movimiento. Siguiente aplicación. En el sistema liso mostrado determina la aceleración que experimenta el bloque de 8 kilogramos. Mire la fuerza. El movimiento es horizontal, pero esta fuerza no actúa en forma horizontal. Con la horizontal está formando un ángulo de 37 grados. En estos casos, esta fuerza debe ser descompuesta en una componente en la dirección del movimiento y otra componente perpendicular al movimiento. Solución. Dirección del movimiento. Fuerza X, horizontal, por eso es sub X, y fuerza sub Y, vertical. Bien, dos componentes. Quiere decir que la fuerza X, esta que está aquí, es lo que quiero, lo que tengo. No, perdón, lo que quiero, lo que tengo. Cateto adyacente sobre hipotenusa. F de X es igual a F por coseno de 37. Bien, F vale 50, reemplazando sería 40 newtons. Esta fuerza. Fy, como actúa perpendicular al movimiento, de repente no es necesario, pero vamos a colocarle. Ahí está. No es necesario. ¿Cuál de estas dos componentes actúa en la dirección del movimiento? F de X. Fy no. Por lo tanto, aplicando la segunda ley de Newton, aceleración igual a fuerza X sobre m, ¿no? Mira, fuerza resultante igual a masa por aceleración. Segunda ley de Newton. Pero también aceleración es la fuerza resultante sobre la masa, en forma directa. ¿Vio? Aplicando ello, la fuerza en la dirección del movimiento es 40 newtons. La masa del bloque me indican que es 8 kilogramos, ¿no? Newton sobre kilogramo me da metro por segundo al cuadrado, sabiendo que todo está en el sistema internacional. O de repente, usted sabe que un newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Si divido entre kilogramo y entre kilogramo, me va a dar metro por segundo al cuadrado, que es la unidad de aceleración que experimenta, ¿no? Ese cuerpito. ¿Bien? Ahí está. Ahí lo tienen. 5 metros por segundo al cuadrado. ¿Preguntas? Siguiente aplicación. Problema número 4. Considerando el sistema liso, determine el módulo de la aceleración del sistema y la fuerza de reacción entre los bloques. Si creían que se habían librado del análisis del diagrama del cuerpo libre, no. Vamos a hacer algo. Solución. Por la segunda ley de Newton, a todo el sistema, a todo, el movimiento es horizontal. Esta aceleración, según la segunda ley de Newton, es fuerza resultante sobre masa del sistema. Según el diagrama, la única fuerza en la dirección del movimiento es 300 newtons. Y la masa del sistema está dado por la masa o la suma de masas de estos dos bloques. ¿Vio? Operamos, dividimos y me sale que esta aceleración es de 25 metros por segundo al cuadrado. Eso analizando todo el sistema. ¿Sí? Me piden la aceleración, ya tengo una respuesta. Pero me piden la reacción entre estos bloques. ¿Sí? Esa reacción, ¿cómo la vamos a calcular, profesor?
¿Ah? Présteme atención. Míreme la cámara. No a mí. Mire, vea. Vea. ¿Sí? Cuando dos cuerpos están en contacto, mira, estoy aplaudiendo, ¿no? Él le aplica una fuerza a él. ¿Sí? En el contacto. Tercera ley de Newton. Fuerza. ¿Qué hace este cuerpo? Le devuelve una fuerza en sentido contrario, contrarrestando ese efecto. Pero ojo, como esos bloques que están ahí están en contacto, ¿sí? Lo que va a suceder es que para hacer visualizar esas fuerzas en el contacto, lo que tengo que hacer es separar esos dos bloques, ¿sí? Separarlos. ¿Bien? Entonces, implica que voy a hacer un diagrama del cuerpo libre. ¿Ya? Vamos a ver. Miren. Diagrama del cuerpo libre de este sistema. Imaginariamente he cortado separado. Este bloque le aplica una fuerza a este bloque chiquito. Él le responde fuerza de reacción. En el contacto él también le aplica una fuerza. Él le responde fuerza de reacción, dirección del movimiento. ¿Se dan cuenta? Este es el diagrama del cuerpo libre. Vamos a aplicar ahora la segunda ley de Newton a este bloque, nada más. A él lo obvio, a él nada más. ¿Sí? Y diría, fuerza resultante es fuerzas a favor menos fuerzas en contra igual a masa por aceleración. ¿Por qué aplico esto? Porque aquí hay dos fuerzas. El movimiento es horizontal hacia la derecha. ¿Bien? Sería 300 menos R igual a la masa de este bloque, porque estoy analizando solamente ese bloque, por la aceleración que ya lo hemos calculado. ¿Vio? Operamos. 7 por 25 es 175 kilogramo por metro segundo cuadrado Newton. Él pasa a restar, él va al otro miembro y tenemos que R, la reacción entre ambos bloques será de 125 newtons. Hay una reacción entre estos dos cuerpos. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Preguntas? Bien, jovencitos. Llegamos a esta parte, así de sencilla. ¿Sí? No les voy a quitar más su tarde porque sé que es sábado y tienen algunas cosas programadas por hacer. Voy a detener la grabación y doy por finalizada esta clase.